Bueno, qué rico poder saludarnos en esta mañana, ¿verdad? Qué rico poder decir buenos días. ¿Sabe? El salmista decía, ahorita el adorador, yo digo salmista, Joe, nuestro pequeño Joe, hablaba algo, hablaba algo y es que en verdad el hecho de que hoy amanezcamos con los ojos abiertos, vida, salud, bueno, tantos privilegios, familia, hogar, hijos, en una casa, en un techo, con una almohada, en cama, o sea, tenemos tantos privilegios que no está de más agradecerle al Señor por esos detalles tan preciosos y tan elementales para nosotros. Vamos a comenzar con nuestros anuncios rápidamente. Ya vamos a mitad de mes, así que el próximo lunes 19 de junio tendremos nuestro espacio de evangelismo llamado Yo Creo a las 4 de la tarde. Será un tiempo donde pescaremos en esa red almas que estoy segura que Dios tiene un propósito con esas almas. Así que vamos a trabajar, porque no solamente es orar y clamar, eso es muy importante y muy válido, pero el hecho de activarnos en ese ejercicio de ir a extender el reino de los cielos, creo que es un papel fundamental para la iglesia. Así que le pido el favor, si usted nos quiere apoyar en ese espacio, que nos acompañe, y si por alguna razón no puede, acompáñenos con su oración. Que favor y gracia nos acompañen en estos espacios tan importantes que es la salvación de muchas personas. El sábado 24 tendremos nuestro ADN a las 6 de la tarde. Estaremos en ese espacio donde las personas que nos acompañan durante este mes, quizás 2 meses atrás, vienen por primera vez a este lugar y no conocen la visión, y es un espacio para que interactuemos. Usted nos conoce y nosotros le conocemos, así que ese espacio es muy elemental para que también vengan las personas que nunca han venido a un ADN. Vengan, están cordialmente invitados. Es un espacio muy chévere y muy personalizado. Tenemos también el domingo 25 a las 8:30 nuestros grados de escala, así que las personas que están ya a punto de graduarse, qué chévere, ¿no? Que podamos terminar y culminar esos ciclos de escala. Y para nuestros espacios de los miércoles, que cambiamos la dinámica, como ya habíamos mencionado, tendremos este 14 de junio, tendremos nuestro discipulado de seguidores. Recuerden que es un espacio completamente diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados en un servicio a manejar, así que este discipulado de seguidores es para todos aquellos que quieren dar la milla extra. Dije la milla extra. Para aquellos que nos volvemos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos el miércoles 21 a las 7 de la noche nuestro discipulado de hombres. Oh, bien, lo dije rápido a ver si se animaban. Excelente, muy bien. Nuestro discipulado de hombres. Ok, muy bien. Vamos a ver si hay vitaminas al final del servicio para que podamos tener más fuerza la próxima vez. Unas vitaminas Centrum o algo así. Bueno, ok. Tenemos también nuestro miércoles 28, cerramos con un espacio íntimos llamado Íntimos, en donde hacemos la oportunidad de conectarnos con Dios de una manera especial, de una manera demasiado íntima con nuestro Rey. Un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, donde estoy segura que creceremos también allí, como todos los espacios cuando estamos planeados a acercarnos más a Él, pues crecemos más con Él, amén. Y recuerden que tendremos nuestro nuevo horario a partir del próximo domingo 18 de junio. Estaremos a las 8:30 de la mañana, ya como mi esposo lo había mencionado, por cuestiones de logística, bueno, otros elementos. Estaremos en este nuevo cambio 8:30 de la mañana, y esperamos, anhelamos, añoramos, deseamos que a las 8:30 usted esté aquí y que no estemos a las 9 de la mañana empezando nuestro servicio, porque a las 8:30 es cuando nuestro servicio comienza. Así que los esperamos a todos a las 8:30, media hora más de sueñito. Sábado 17 de junio tendremos nuestra película Procam.
ya que se acerca nuestro campamento de jóvenes. Así que estaremos dando estos espacios 25 de junio, nuestra tamalada Procampo también, Procampamento. Así que si usted quiere saber más información, valor, todo el tema, puede acercarse con los líderes de Una Nueva Raza y allá ellos les darán toda la información, específicamente con los pastores Mike y Jessica, que están encargados de organizar todos estos espacios, ¿ok? Y tendremos también nuestra feria literaria, que me encanta, todos los domingos a partir, no sé, no veo la fecha aquí en este espacio, a partir del próximo, a partir de hoy, no, de hoy, ok, a partir de hoy estaremos en algo fenomenal, algo chévere donde podemos interactuar con los libros. Así que si usted está interesado puede acercarse también a los líderes de Una Nueva Raza y ver qué literatura le llama la atención y pueda apoyar este espacio para que jóvenes puedan ir al campamento. Ok, tenemos también nuestro espacio de Amanece a las 5 de la mañana de martes a viernes vía Zoom. Allí, si usted de pronto no tiene el link, puede pedirlo, algún líder puede acercarse y allí le daremos el link para que se pueda conectar de martes a viernes de 5 a 6 de la mañana. Y los sábados tendremos nuestro espacio a las 6 de la mañana de manera presencial aquí en el auditorio, para que nos acompañe en ese espacio también súper importante. Creo que no tenemos más. Ok, tenemos nuestro video, así que pongámoslo. Wow, ¿cuántos agradecen a Dios por esa oportunidad tan preciosa que nos permite, con su ayuda, con su pequeña ayuda, grande, pequeña, no importa, esa ayuda es elemental para nuestra iglesia, para crecer en esta obra social que estamos en nuestra casa de pan haciendo? Ayer estuvo un grupo maravilloso así repartiendo desayunos en la mañana, así que bueno, continuamos con esa labor que Dios puso. Miren, si ustedes se dan cuenta, la iglesia está atacando todos los espacios, obra social, evangelismo, de todo, y vamos a seguir, vamos a continuar, porque de eso se trata la iglesia. Eso es el movimiento efectivo de una iglesia. Así que sin más preámbulos, porque ya hay muchos anuncios, y lo más elemental en esta mañana, aparte de nuestra adoración a Dios, es la palabra. Así que yo quiero que por favor el pastor Oscar, que nos va a acompañar en esta mañana, le demos un fuerte aplauso por la vida de nuestro pastor Oscar, que va a impartir una poderosa palabra. Estoy segura de eso. Gracias. Buenos días, amada iglesia. Quiero que se coloque de pie un instante, por favor. Dicen por ahí que bonito es saludar y ser saludado, ¿no? Buenos días, iglesia. Quiero que salude al de al lado, regálele una sonrisa, regálele un saludo esta mañana. ¿Cuántos están alegres? Me gustaría mucho invitarle a que por un instante cierre sus ojos y le dedique unos 2 minutos al Señor en una oración y me acompañe. Que pueda poner en este momento todos sus pensamientos alineados, su mente tranquila, toda carga, toda preocupación se queda por un momento quieta, por un momento detenida. Y me gustaría invitarte, iglesia, que levantes tus manos ahí donde estás. Por un minuto le demos gracias al Señor. Gracias, amado Padre, por este día. Gracias, amado Dios, por esta mañana hermosa que nos regalas, Dios, por el honor, el privilegio que nos das de poder amanecer con vida, Señor, y de poder adorarte, de poder servirte, de poder, Señor,
en esta hora venir a tu presencia, venir a tu casa, a darte adoración y a ser impartido de tu palabra, Señor. Quiero darte gracias. Dale gracias a Dios si tienes un motivo ahí con tus palabras. Dile: Señor, gracias por mi familia, gracias por mi vida, gracias por mis hijos, gracias por mi esposo, por mi esposa. Dale gracias a Él. Dile: Señor, gracias por mis padres, gracias por mi iglesia, por mis pastores, gracias por todas las cosas que has puesto a mi alrededor para bendecirme, Señor. Gracias porque todos los días hay una nueva oportunidad de parte tuya, Señor, para yo poder ser bendecido y para bendecir a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y por eso en esta mañana, dile: Señor, yo abro mi mente, yo abro mi corazón, yo abro mi pensamiento para recibir lo que tienes para mí. Y te pido, Señor, que no me dejes igual a como entré a este lugar. Que algo sea transformado en mí después de esta mañana. Que algo sea renovado en mí, Dios. Y que mi corazón se apasione y se enamore por ti mucho más que hace unos días, Señor. Mucho más que hace unos meses, Dios. Que hoy pueda decir: te amo más. Te amo más, Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor esta mañana? Saludamos a la iglesia que se conecta por internet. Vamos a darle un aplauso a todos los que a través de nuestras plataformas y canales digitales se conectan a esta hora. Bienvenidos, bienvenidos. Esperamos que algún día, en alguna oportunidad, usted pueda estar acá. Quiero que tome su asiento. No se veo varias sillitas vacías adelante. Si alguien de atrás, le doy un minuto. Si alguien de atrás quiere venir, hay varias sillas. Si usted ve sillas vacías, levante su mano, por favor, para que alguien se ubique. Eso es mejor siempre estar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hoy, mientras usted se va acomodando rápidamente, busque un lugar adelante. Siempre será mejor estar en los lugares de adelante. Quiero rápidamente recordarle, o más bien retomar, y los que no han venido en estas semanas, recordarles que iniciamos una nueva serie. ¿Cuántos nos siguen a través del canal de YouTube? Pues iniciamos una nueva serie que en lo personal es un desafío, y aparte de todo es una bendición poder tener esta revelación de lo que Dios nos quiere hablar. Iniciamos una serie que se titula Bitácora de un ángel. Diga conmigo: Bitácora de un ángel. Y quiero recordar rápidamente cuál fue el tema 1 de introducción que mi hermano el pastor Fabio nos predicó hace 8 días acerca de la revelación del Apocalipsis. Porque siempre que nos hablan de Apocalipsis hay como en el espíritu de la iglesia como un poco de temor, porque siempre que se habla de Apocalipsis creemos que se habla del final, y en parte sí se habla del final de los tiempos, pero aparte de que se profetiza del final de los tiempos, hay una revelación mayor, y es la persona de Jesucristo, que lo vimos el domingo pasado. Amén. Cuando te habla el Señor acerca de que así como van a venir cosas profetizadas al final de los tiempos, también habrá una manifestación gloriosa de la persona de Jesucristo. Y en eso es lo que nos vamos a concentrar, porque específicamente esta serie habla del mensaje que el ángel, que en este caso el ángel es la persona de Cristo, le envía a través del apóstol Juan, quien es el que redacta una serie de cartas a las iglesias. Y a cada iglesia le da un mensaje específico, con una instrucción específica y con un deseo del corazón de Dios. Y yo quiero empezar hoy con la primera iglesia y el primer mensaje que se escribe en el libro de Apocalipsis. Quiero empezar hablándote de la iglesia de Éfeso. Diga conmigo: la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a ver este primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Y yo le puse un subtítulo pequeñito porque es importante que usted entienda a qué iglesia se le escribe.
Pero la iglesia de Éfeso, para mí en el resumen, tiene una connotación importante en la dinámica de la iglesia hoy. Y es que lo que se escribió para Éfeso es totalmente contextualizado a la realidad de la iglesia hoy. Si algo tienen estos mensajes es que son atemporales. Se hablaron en un tiempo, se hablaron para alguien en específico, pero la dinámica de la iglesia en la historia y hasta nuestros días sigue sufriendo los mismos daños cometemos los mismos errores que las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Y por eso es importante hoy tratar de ser prácticos con este mensaje. Amén. Me va a prometer que usted no se va a volver un religioso, sino que usted va a volver este mensaje vida para su vida hoy, y que aunque fue escrito hace casi más de 2000 años, este mensaje para nosotros hoy es vida y va a producir vida. Amén. Y a este mensaje de la iglesia de Éfeso yo le puse un apéndice abajo que significa un viaje de regreso. Diga conmigo, un viaje de regreso. Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Este es el verso principal y quiero que sobre este verso, todos conectados conmigo, alcanzan a ver la pantalla. Vamos a leerlo, ¿listo? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Verso 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has hallado mentirosos. Verso 3: además sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Pero el verso 4 dice: sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, que yo también aborrezco. Verso 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Este es el mensaje, la primera carta, que cuando uno la lee literariamente, ahora quiero en el desarrollo del mensaje tratar de ser ordenado en punto por punto lo que dice esta carta para que logremos abarcar todo el mensaje. ¿Está de acuerdo conmigo? Las cartas en común, las 7 cartas de las 7 iglesias que vamos a leer, tienen en común una forma literaria. Lo primero es que todas tenían siempre un remitente, o sea, alguien tomó el trabajo de escribirlas. Sabemos, por lo que hablamos el domingo pasado, que quien transcribió la carta fue el apóstol Juan en su exilio en la isla de Patmos. ¿Recuerda eso? En donde recibe la revelación del Apocalipsis, pero específicamente las cartas tienen una inspiración de una persona, un remitente, alguien que tiene un mensaje. Y esa persona, que en el verso 1 que acabamos de leer aparece como un ángel que tiene 7 estrellas en su mano, y que además de eso se camina entre 7 candeleros de oro, donde esa revelación nos hace ver que la persona misma de Jesús es quien está escribiendo este mensaje. Cuando en la Biblia se habla de los candeleros, y más específicamente en el Apocalipsis, se refiere a la iglesia. Y cuando la Biblia nos dice que Jesús, ese ángel con 7 estrellas, que quizás algunos que interpretan y tienen más estudio en la interpretación del Apocalipsis han llegado a concluir que las 7 estrellas son los líderes y los pastores de esas iglesias, porque el Señor sostiene a sus pastores en su mano, y aparte de que los sostiene, Él conoce su iglesia. Qué lindo es esto.
lo primero que tú debes entender de esta forma literaria para esta y todas las cartas es que está hablando alguien, el remitente de la carta es alguien que conoce la iglesia. No es alguien externo que viene por allá, no, es alguien que conoce a profundidad la iglesia, sus virtudes, pero también sus errores, sus obras, pero también todas sus ausencias. Lo segundo que debemos entender es que cada carta tenía así como un remitente, un destinatario. Y hoy vamos a hablar del primer destinatario, la iglesia de Éfeso. ¿Por qué es importante el destinatario? Porque cada destinatario es la unión de muchas situaciones. Cuando tú pones una carta a un destino, ese destino tiene un contexto. Ese destino tiene una realidad. Y yo quiero empezar a poner esta introducción hablándote del contexto al cual se le escribe esta carta. La ciudad de Éfeso. Diga conmigo Éfeso. Éfeso es una ciudad del Imperio Romano antiguo que se encuentra situada en las costas de hoy el país de Turquía. Antes el Imperio Romano, o lo que en la historia se conoce como Constantinopla, toda la región del Imperio Romano antiguo, toda la tierra que hoy es Turquía. La ciudad de Éfeso hoy es una ciudad que perdura en el tiempo como ruinas. Hoy tú puedes ir a Turquía, viajas a la costa de Éfeso y en la costa de Éfeso están las ruinas antiguas de la ciudad de Éfeso bíblica. La ciudad de Éfeso tenía toda la connotación de una gran ciudad del Imperio Romano. ¿Y por qué te voy a describir esto? Porque es importante entender que el mensajero lleva un mensaje de parte de Dios a una iglesia que tenía una realidad, que vivía en un contexto social, político, que vivía en un contexto de la sociedad que hacía que la iglesia tuviera una dinámica. Yo quiero que tú entiendas esto. No es lo mismo hacer iglesia en Medio Oriente que hacer iglesia en Cajicá. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo más lindo de lo que uno no lee en el mensaje, y es que el Señor conoce su iglesia. No es lo mismo hacer iglesia. En estos días nos visitó un primo que es pastor en España, en la iglesia de Marcos Vidal, y hablando un poco acerca de la dinámica del evangelio, nos decía: no es lo mismo hacer iglesia en España que hacer iglesia en Colombia. La iglesia grande, mega iglesia de España tiene 2,000 personas. Una mega iglesia en Colombia tiene más de 30,000, 50,000 personas. ¿Por qué las dinámicas cambian si es hacia el mismo Dios? Porque no podemos obviar esto, y es que la cultura está impregnada en la iglesia. La dinámica del lugar donde se abría una iglesia incidía directamente en la dinámica de la misma iglesia. Por eso que aquí está la gente más bendecida, feliz, porque aquí vive gente feliz. Bueno, vamos a hablar por fe. Yo le veo su cara desde acá y estoy hablando en fe, pero yo sé que esto va a ir mejorando, porque la cultura incide. Las situaciones, no es lo mismo adorar a Dios cuando tienes un problema, una debilidad, cuando tienes una enfermedad, un diagnóstico, a que cuando el negocio que estabas esperando te salió. Incide tu dinámica de iglesia. Y por eso es importante entender esto. Éfeso fue la primera metrópolis, la gran ciudad de Asia. La ciudad de Éfeso era la más grande metrópolis de Asia. No era la ciudad principal del Imperio Romano, pero esa ciudad tenía algo estratégico, y es que estaba ubicada en una costa donde había un puerto marítimo. Y todos los que entendemos un poco de geografía y política, división política, sabemos que una ciudad que tiene un puerto tiene una dinámica totalmente diferente a una ciudad que no lo tiene. Porque el puerto es como tener un aeropuerto donde todo el mundo llega, donde confluyen muchas personas, donde llegan muchas culturas. Entonces en el puerto no solo se comercia, sino que también la visita mucha gente. La connotación de esa ciudad era muy importante. Cuando Pablo realizó sus viajes misioneros, en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo logra establecer una iglesia allí estratégicamente.
porque era un lugar fundamental para la predicación del evangelio. Éfeso era la ciudad de más fácil acceso después de Grecia, en el mar, donde están todas las ciudades principales de la Biblia, en donde empieza Europa y empieza el Medio Oriente, donde se divide ese punto estratégico. Ahí estaba la ciudad de Éfeso. Aparte de todo, a Éfeso le llegaban dos de los ríos más importantes de Europa y donde salían los ríos más importantes de Asia. No solo era un puerto de llegada, sino era como una transición donde todo el mundo tendría que pasar por allí. Esa ubicación estratégica favoreció a su desarrollo, no solo económico, político, comercial, sino también el desarrollo religioso. Y esto prevaleció en que todos los viajes misioneros de Pablo, los tres, siempre Pablo pasó por Éfeso. Porque si tú querías viajar a cualquier lugar del mundo conocido, debías pasar por esa ciudad. La ciudad era conocida no solamente por eso, sino porque en la ciudad había el templo, una de las maravillas antiguas o maravillas del mundo antiguo que hoy son ruinas, pero que se consigna el templo más grande de todos los griegos. De todos los templos que hicieron los griegos en Éfeso hicieron el templo a la diosa Artemisa, o a la llamada diosa Diana, la diosa de la fertilidad y la diosa de la inmoralidad sexual. Cuando tú llegas a Éfeso, cuando tú ves, si quieres en internet, esculturas de la diosa Diana era una mujer que tenía muchos pechos en todo su cuerpo. Y se dice en la tradición que cuando la gente iba a adorar a la diosa Diana, tenía que tener relaciones sexuales en el templo de Artemisa. Se dice que en la cultura popular de los griegos, las prostitutas de la ciudad se agolpaban en el templo, porque esa era la ofrenda con la que adoraban a la diosa Diana. Entonces no solo era un poder comercial, no solo era el poder político de ese lugar, todo el mundo quisiera ser el que gobernaba una ciudad como Éfeso, sino que también había un poder religioso muy grande. Los griegos peregrinaban al templo de Artemisa. La historia de la arquitectura nos dice que este era el templo más grande de los griegos. Tenía 120 columnas, cada una medía 20 metros. Las ruinas está registrado como una de las maravillas del mundo antiguo. Aparte de todo, era una ciudad muy romana. No solo tenía templo, el templo de Artemisa, sino que también en Éfeso había el teatro romano más grande que los romanos construyeron, con capacidad para 50,000 personas. Era un coliseo, un estadio. Cuando tú puedas ver, ojear, si eres curioso, y si algún día Dios te permite ir y conocer, vas a ver que en las ruinas todavía están los vestigios del coliseo romano. Toda la ciudad era romana. Toda la dinámica de esa ciudad era romana. Es más, la Biblia registra en Hechos capítulo 19:35 que era muy fuerte la cultura de adoración a la diosa Diana. Mira lo que dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? No solo la dinámica del templo, la dinámica del puerto, la dinámica política, sino que a eso le sumamos que en la cultura de la iglesia, en la cultura de la gente de esa ciudad de Éfeso, habían prácticas de ocultismo y habían prácticas de brujería como en ninguna otra ciudad romana. Hechos capítulo 19 verso 19 dice que cuando Pablo, en su segundo viaje misionero, fue a predicar a Éfeso, se echó de enemigo a los brujos de la ciudad, porque la predicación del evangelio fue tan fuerte, fue tan contundente, que los brujos sacaron los libros de hechicería y los quemaron en la plaza y los vendían para que fueran quemados. Y eso provocó, mira lo que dice
Hechos capítulo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos, y a hecha la cuenta de su precio hallaban que era 50,000 piezas de plata. O sea, el impacto de la predicación del evangelio en una ciudad como Éfeso trajo una revolución en ese tiempo. Trajo una revolución en la política, en la sociedad, en la economía, porque la gente vivía de la religión. La gente vendía estatuillas de la diosa Diana, vendía artículos de orfebrería artesanales. Es como si tú vas a Chiquinquirá. ¿Cuántos han ido a Chiquinquirá? Y vas y te metes de frente contra la Virgen del Carmen. Te vas a meter en un problema con la ciudad, porque no solo juegas con la fe de la gente, sino que aparte de eso la economía gira en torno a, cuando tú sales de la Basílica de la Señora de Chiquinquirá, están las iglesias en miniatura, las estatuillas de la vida. Y si tú vas a algún lugar donde predomina o donde es importante algo religioso, no solo se afecta la fe, tú te metes con los poderes de la economía. Entonces no le va a gustar a alguien que tú prediques el evangelio. Y por eso le pasó a Pablo. Dada esa importancia de lo que te estoy hablando, no era de extrañar que en esa ciudad también habían unos remanentes de grupos judíos, porque se dice que en Éfeso también había una sinagoga. Es más, Hechos capítulo 18 verso 19 dice que Pablo entró a la sinagoga, porque a Pablo le encantaba, como Jesús, ir a incomodar a los judíos. Entonces el tipo vio una sinagoga en Éfeso y dice que él, mira lo que dice verso 19 del capítulo 18: llegaron a Éfeso y él los dejó allí y entró en la sinagoga y discutía con los judíos. Quiere decir que también a través de la palabra estoy tratando de darle un sustento histórico a esta palabra para que sea contundente este mensaje. A través de esta escritura podemos ver que también ahí había una sinagoga judía. O sea, había un remanente judío. Ahora yo quiero hablarte no solo de la ciudad, no solo del contexto, te quiero hablar de la iglesia de Éfeso. En cuanto a la iglesia de Éfeso, tuvo varios privilegios espirituales. Te voy a nombrar unos. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo, y se dice en la Biblia que no solo la fundó, sino que en uno de sus viajes de vuelta el apóstol Pablo decidió quedarse allí 2 años pastoreando la iglesia. En ninguna iglesia de las otras Pablo permaneció más tiempo que en la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 19 verso 10, mira lo que dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Tienes que entender la predominancia de quién es el apóstol Pablo, el que funda estas iglesias. ¿Cuál fue el ministerio que le fue entregado a él? Diga conmigo: el ministerio a los gentiles, a los no judíos. Por ende, era importantísimo que Pablo fundara una iglesia en Éfeso. Fue tan importante que no solo la fundó, no solo la cuidó, no solo le escribió una carta, porque la iglesia de Éfeso, aparte de la carta del Apocalipsis, tiene un libro, una carta paulina que está en nuestro Nuevo Testamento, la carta a los Efesios. Pablo la cuidó, Pablo la fundó, pero también Pablo la pastoreó. Usted imagínese ser pastoreado por el apóstol Pablo. Por ella pasaron predicadores y maestros de la época, tan grandes y tan influyentes en la historia de nuestra fe. Luego que Pablo se va de ahí, el pastor que entra a pastorear la iglesia de Éfeso es nada más y nada menos que uno llamado Timoteo. Los que fundaron la iglesia de Éfeso, mira lo que dice 1 Timoteo 1:3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Las cartas a Timoteo fueron escritas por Pablo cuando él estaba pastoreando Éfeso.
también en esa ciudad, Hechos capítulo 18, verso 24-26, la iglesia fue fundada por discípulos de Pablo de una altura y de una contundencia espiritual muy grande que la Biblia lo relata. Uno de ellos, Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Para que la Biblia diga algo así de uno, es porque realmente era alguien importante. Varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso como los de Oasis Cajicá, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y si tú lees esta porción completa, lo que hace Pablo es que él solo conocía el bautismo de agua, pero en el discipulado del apóstol Pablo es bautizado en el Espíritu. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, otros dos aún más importantes, un matrimonio misionero que trabajaba con Pablo en la fundamentación de las iglesias que él fundaba. O sea, Pablo fundaba la iglesia y venían Priscila y Aquila a darle forma a la estructura de la iglesia de la ciudad. Casi nada. Y entonces este varón llamado Apolo se volvió un predicador prominente en Éfeso, y Pablo lo vio, Pablo lo escuchó, Pablo lo fichó, lo puso en el mercado de pases y lo integró a la plantilla de su ministerio. Y cuando él empieza a predicar con denuedo, con entusiasmo, con fervor, le pone al lado a Priscila y Aquila, sus dos, un matrimonio, una pareja que fundamentaron la iglesia de Éfeso. Y mira lo que dice: le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Lo que dice esta versión es que le profundizaron su conocimiento de Dios, le dieron contundencia. Y para terminar, una antigua tradición dice que luego de que el apóstol Juan fue exiliado en Patmos y regresa luego de escribir el Apocalipsis, él toma la última ciudad donde vivió, la ciudad de Éfeso. Es más, en la ciudad antigua de Éfeso está la tumba del apóstol Juan. Y sobre la tumba del apóstol Juan, luego de las cruzadas de Alejandro Magno, se erigió una iglesia en donde reposa la tumba, los restos del apóstol Juan. El único de los apóstoles que luego de su martirio, de su exilio, pudo venir a una ciudad para morir en paz. Porque todos los demás fueron mártires. Ninguno tuvo una muerte tranquila. Ahora, el apóstol Pablo, hacia el año 60 después de Cristo, escribe la carta del libro de Éfeso. Y ahora en el Apocalipsis, en el año 95 después de Cristo, 35 años después de la fundación de esa iglesia, Jesús mismo les escribe una carta a los efesios. Ahora, ¿por qué te hablo todo esto y me tomo el trabajo de ser detallista? Porque esto es lo que le da contundencia al mensaje. No es una iglesia normal a la que se le está escribiendo, no es una gente normal a la cual Dios les está hablando, y no es cualquier cosa lo que el Señor está hablando. Que me quiero concentrar en los próximos minutos en el mensaje. Ya vimos la ciudad, ya vimos la iglesia. Era una iglesia importante, pero ahora vamos a ver el mensaje. El mensaje escrito. La carta escrita del Apocalipsis contiene dentro de su cuerpo aspectos fundamentales. Ya vimos el remitente. Apocalipsis 2:1 nos hace ver que el remitente es el mismo Señor Jesucristo. Ya hablamos del destinatario y les acabo de describir la importancia del destinatario. Cuando yo pensaba en esto, no es lo mismo. No sé cuántos alguna vez han escrito o les escribieron una carta con destinatario a quien interese. ¿Sí? A alguien. Cuando en el destinatario aparece a quien interese, el mensaje no es específico. Tú puedes escribir a quien interese cualquier cosa de interés general.
Y eso ya le da un carácter a lo que se escribe, porque Jesús mismo dice: esta carta no es a la iglesia en general, esta carta es a la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Éfeso. Y como vimos el domingo pasado, hablamos que en Apocalipsis 2 verso 1 dice: se escribe al ángel, refiriéndose al pastor y al cuerpo de liderazgo de la iglesia de Éfeso. Entonces, teniendo claro el destinatario, ahora quiero meterme en el mensaje, que es aún más profundo y es aún más sensible. Yo sé que usted hoy de este lugar no solo va a aprender, no solo va a tener datos para charlar, como dice mi hermano en el almuerzo. ¿Sabías que en Éfeso? No, ya usted va a salir de acá instruido, pero va a salir lleno de una palabra de Dios, porque esta palabra, así como para Éfeso vino del corazón de Dios, yo declaro que esta palabra hoy viene del corazón de Dios a la iglesia de Cajicá también, a la iglesia que está creciendo, que tiene el deseo de ser perfeccionada para el Señor. Este mensaje a la iglesia se divide en 4 partes. Número 1, la exaltación. Número 2, la exhortación. Número 3, un llamado al arrepentimiento. Y número 4, una promesa por venir. Esta carta tiene 4 intenciones. En esta carta de 7 versículos, el apóstol Pablo a la iglesia, número 1, la exalta. Número 2, la exhorta. Número 3, la llama al arrepentimiento. Y número 4, establece una promesa por venir. Y en ese orden, y si usted se da cuenta, he tratado de ser en esta palabra muy ordenado, y he tratado de ser muy literal, porque la forma más sana de abordar libros como el Apocalipsis es ser literales. No hay nada que añadirle, no hay nada que suponer. Lo que está escrito, está escrito. La exégesis más sana de la Biblia es que la Biblia misma se explica. Y por eso no voy a salirme de la misma literatura bíblica, de esos 7 versos, sino que voy a profundizar uno a uno en ellos para que entendamos la contundencia de este mensaje. Entonces voy a empezar por la exaltación. Lo primero que entiendes después del verso 1, que se establece quién y a quién va dirigido el mensaje, lo primero es que el Señor empieza exaltando la iglesia. El Señor reconoce la excelencia y la madurez de su iglesia. Qué lindo es el Señor, porque si algo me gusta de estos mensajes es que, a diferencia de lo que nosotros llegamos a pensar, no hay nadie que conozca más su iglesia que el Señor. Que muchas veces no hable Él cosas de la iglesia no quiere decir que no las conozca. Entonces Él hace unos reconocimientos, establece unas pautas, unas palabras, y dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Lo primero que le dice el Señor: yo sé que la iglesia de Éfeso es una iglesia esforzada, trabajadora y perseverante. No es una iglesia vaga, no es una iglesia que no hace las cosas. Lo primero que reconoce el Señor es que es una iglesia esforzada, que trabaja. ¿Qué quiere decir que trabaja? Que predica con denuedo el evangelio, que están unidos en oración, que es gente que tiene una rutina y una vida espiritual para implementar la estructura de una iglesia. O sea, lo lindo de este mensaje es que el Señor llega a la exhortación a través de la exaltación. Y lo primero que el Señor cacheteó, y le digo esta expresión coloquial, me cacheteó a mí personalmente, es que tú puedes hacer muchas cosas buenas y el Señor lo sabe. Pero que tú hagas muchas cosas buenas no quiere decir que todo esté bien. Ahora yo te quiero motivar como motivó el Señor a la iglesia de Éfeso. El Señor conoce lo bueno que has hecho. El Señor sabe que te has esforzado, que eres perseverante. Quizás la gente no lo vea, pero Dios sí lo ve. El Señor lo sabe. Entonces lo primero que les dice: conozco sus obras, conozco su arduo trabajo, conozco su perseverancia. Pero número 2, también conozco que no pueden soportar los malos. Qué crack estar en esta iglesia. Qué privilegio ser parte de una iglesia, porque lo que dice el Señor, esta es una iglesia íntegra, es una iglesia
que no es amiga del pecado. Cuando hay una iglesia que no soporta lo malo, quiere decir que es una iglesia que está separada en lo bueno. Una iglesia íntegra que no peca. Una iglesia que está apartada para Dios, que ha determinado su vida consagrársela al Señor, como la iglesia de Oasis Cajicá. Pero número 3, que ha puesto a prueba los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Yo quiero que usted vea dos cosas importantes acá. Una iglesia que entiende y discierne qué es falso y qué es verdadero es una iglesia madura en la palabra. Lo tercero que exalta el Señor es la madurez y el carácter en la palabra y en la predicación sana del evangelio de la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que no estaba desviada, que ponía a prueba, no comía entero. Cualquiera no podía venir. Y te tengo que hacer otro paréntesis. Era común que en la iglesia de Éfeso se aparecieran apóstoles a hablar cosas diferentes, porque la apostasía no es un fenómeno para los tiempos del fin. La apostasía es algo que existe en la iglesia desde la misma fundación de la iglesia. Siempre al lado de un mensaje correcto ha existido un mensaje incorrecto. Lo dijo Jesús en Mateo: al lado del trigo, ¿qué crece? La cizaña. Porque al lado de lo correcto siempre crecerá lo incorrecto. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el ejemplo de la iglesia de Éfeso? Que a pesar de que vivía en una ciudad pagana 100%, idólatra 100%, donde venían muchas corrientes lejos de Jesús, ellos supieron guardar la esencia de la palabra, lo correcto. Ellos supieron leer quiénes eran correctos y quiénes traían un mensaje distorsionado. Lo tercero que les dice el Señor: ustedes son maduros, ustedes tienen un carácter doctrinal. A pesar de tantas corrientes y desviaciones, han sido firmes en su fe y en su doctrina. Y número 4, vuelve y les dice el Señor: sé que tienes perseverancia y que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Porque tener una postura correcta va a implicar persecución. Lo cuarto que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: yo sé que por su postura, por su integridad, por su trabajo, por sus frutos, ustedes han sido perseguidos, ustedes han sufrido. Mira lo que dice: han sufrido. Y muchas veces ustedes han perseverado y no han desfallecido, a pesar del dolor o de los problemas que le ha generado predicar esa palabra. Y cuando este mensaje viene de parte del ángel de Jesús al pastor de Éfeso, ¿cómo se sentiría uno si Dios habla eso de su iglesia? No vamos a leer más para abajo, vamos hasta aquí. ¿Cómo te sentirías si Dios habla esto de esta iglesia? ¿Quién no quisiera pertenecer a una iglesia como la de Éfeso? Si Dios habla todo esto, empieza a hincharse el pecho, empieza usted a ponerse de pie. Esa es mi iglesia. Todos quisiéramos ser parte de una iglesia como la de Éfeso. Pero toda exaltación siempre tiene un pero que nos lleva a una exhortación. ¿Qué es lo contundente? Llegué al centro de este mensaje. Creo que voy bien de tiempo. Ya voy a bajarle un poquito a las revoluciones. Creo que voy bien de tiempo, porque quiero ser detallista en lo que viene. Luego de que el Señor exalta a la iglesia de Éfeso, ahora la prepara para la exhortación, porque tú no creces en la exaltación. La exaltación solo sirve para dos cosas: hacerte entender que Dios siempre ha estado, que te conoce, que ve todo, aún lo que tú crees que no ve. Pero cuando el Señor te exalta, eso no te hace crecer. ¿Qué es lo que te hace crecer? Diga conmigo: la exhortación. La Biblia dice que el padre que ama a sus hijos, ¿qué hace? Los exalta, les dice: papito lindo, hermoso, usted es lo más lindo del mundo. No importa que rompa toda la vajilla, pero usted es lo más lindo porque es mi bebé. ¿Dónde crecemos? En la exhortación. Diga conmigo: exhortación.
Pero el versículo 4 es un versículo clave. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Diga conmigo, a pesar de todo lo bueno que has hecho. Diga conmigo, entiéndalo así. No es que esté diciendo que eso no sirve. No es que todo esto no sea importante. Mira, ese sin embargo puede significar muchas cosas. No es que yo haya olvidado todo esto. No es que yo me haga el ciego ante todas estas evidencias que tú tienes como iglesia. Pero sin embargo, tengo una cosa contra ti. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Diga conmigo, una. Lo que pasa es que Dios no es como en el colegio. No aprobamos por aproximación. No pasan los que tienen 8 de 10. Dios demanda de nosotros todo. Todo. Por eso es este mensaje de la iglesia de Éfeso viene para quebrantar el orgullo. Diga conmigo, el orgullo. Y es lo primero que yo encontré a través del mensaje que Dios envía a la iglesia de Éfeso, que le envía a la iglesia de hoy. Todavía es necesario seguir trabajando y siendo perfeccionados. No creas que llegamos a algo, no creas que terminamos algo porque hemos visto pequeñas victorias en nuestra vida. No solo es importante tener una buena palabra, tener una buena iglesia. No solo es importante tener un lindo auditorio. No solo es importante tener una buena música, un buen equipo de danza. No es importante tener un buen equipo de servidor. Todo eso es muy importante, pero no es lo más importante. Cuando el Señor venga por su iglesia, no va a juzgar las 100 nuevas sillas que llegaron aquí por la gracia del Señor. ¿Cuántos celebran? Ya está sentado usted en 100 sillas más. Ya poquito, ya vamos a la mitad. La meta son 400. Pero déjame decirte algo, sembramos, trabajamos, creemos, pero no es lo más importante, porque el Señor cuando venga, Él no va a juzgar si la silla te quedó derecha o torcida. No te va a juzgar si estaba sonando bien o mal, aunque es importante. No te va a juzgar cómo lo hiciste, porque Dios dice: puedes hacer todas las 9 bien, pero te faltó la más importante. Tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces el ánimo de la carta cambia de blanco a negro, ¿cierto? Porque eso es como cuando después de tanta exaltación y tú estás subiendo como un globo de helio, ¿cierto? Se infla uno, se sube de la exaltación y viene alguien y te aterriza con una verdad. Te dice: todo lo que haces es importante, pero tengo una cosa contra ti. Te olvidaste de lo más importante. Has dejado tu primer amor. Y en la exhortación, así como pude ver las virtudes de la iglesia, en la exhortación puedo ver el error de la iglesia, el mal de la iglesia de Éfeso. Y si lo estás anotando, si lo estás escribiendo o si lo quieres agarrar y llevarte esto, el mal de la iglesia de Éfeso fue una iglesia activista y doctrinalmente correcta, pero insensible y fría. Una iglesia que tenía actividades todo el tiempo, que tenía liderazgo, que tenía estructura. Una iglesia con una palabra correcta, que dejaba en vergüenza al mentiroso. Una iglesia correcta, estructuralmente perfecta, pero una iglesia insensible y fría. El hilo más delgado en el que caminamos nosotros cuando pasamos tiempo en Dios y acumulamos experiencia y conocemos cómo funciona todo y no sabemos cómo deberían hacer las cosas y cómo deberían hacerse, y entonces ya sabemos que aquí no debe ir esto sino esto y lo otro y esto. Entonces se empieza a transformar una iglesia correcta, que sigue siendo correcta, en una iglesia insensible. Yo recuerdo que cuando empecé a
a aprender a tocar guitarra, los dedos me dolían. Cuando uno empieza a tocar guitarra, ¿cuántos han intentado alguna vez? O algún instrumento de cuerda. Lo primero que pasa es que los dedos duelen. Y en el ejercicio y en la práctica de aprender y aprender, se cortan. A veces, si uno es muy exagerado o es muy sensible, sangran los dedos. Pero pasando el tiempo en la práctica y en el ejercicio, sucede algo, y es que deja de doler. Porque así como fuiste sensible al inicio, la práctica y la experiencia hace que pase algo en los dedos. Se llaman callos. ¿Cuántos han tenido un callo? ¿Cuántos tienen un callo en el talón del pie que parece una suela de zapato? Ya no siente nada ahí. ¿Quién dice que los callos son piel? Los callos son piel. ¿O qué? ¿O cómo vino un callo? Un pedazo de caucho que en la noche mientras dormía se le metió. Diga conmigo, los callos son piel, son tejido. Ahora, ¿qué pasa con un callo? ¿Qué pasó? Que esa piel, usted sabe que la piel es uno de los órganos el más grande del cuerpo, y dos, el más sensible, porque entre la piel usted tiene la mayor cantidad de conexiones nerviosas de su cuerpo. Por eso preocúpese si a usted lo pellizcan y no siente, porque una de dos: o se murió y está en la penumbra, o usted ha perdido la sensibilidad. Y precisamente esta palabra, algo de esta palabra, ministré ayer al equipo de alabanza en un entrenamiento ministerial que hacemos. El peligro más grande que yo corro en la iglesia es perder la sensibilidad a Dios, mi sensibilidad primera. Cuando la experiencia hace callo, tú te vuelves experto, pero te vuelves insensible, te vuelves frío. Y esto llévalo a cualquier área de tu vida o a cualquier área de tu servicio en Dios. Cuando tú te vuelves experto, dejas de tener sensibilidad y entonces te vuelves frívolo. Puede que lo hagas muy bien, escucha esto, puede que lo hagas todo perfecto, pero no es lo mismo hacerlo perfecto que tener sensibilidad. Qué bueno sería que la experiencia nos lleve a ser buenos, perfectos, excelentes, pero que nunca dejáramos de ser sensibles. Porque si hay algo que le ha hecho daño a la iglesia, así como en Éfeso, así como en nuestros días, es que con el pasar del tiempo que crecemos en Dios, decrecemos en nuestra sensibilidad. Y nos vamos a hacer el verso 4 de Éfeso. Dios nos va a dar cheque en todo, pero tendrá contra nosotros una cosa. Diga conmigo que nos alejamos de nuestro primer amor. Ese hilo tan delgado. Una iglesia experta en el dolor, pero seca en el amor. Una iglesia recta, pero ruda. Una iglesia correcta, pero áspera. Una iglesia en donde se predica la verdad, se transforma la gente, pero fría, insensible. 35 años pasaron de la carta de los Efesios a la carta de Apocalipsis. 35 años se presume que tenía de fundada la iglesia. No es lo mismo una iglesia de un año de fundada a una iglesia de 35 años. Cuando yo leía esto, es inevitable hacer comparaciones, pero nosotros vamos en nuestro aniversario 5. No es lo mismo la iglesia del año 1 a la iglesia del año 5, y seguramente no será lo mismo la iglesia del año 10. Y por eso el Señor manda este mensaje. Tú puedes acumular experiencia, y aún teniendo toda la experiencia y todos los resultados, puedes estar apartado de mí. Porque más importante que la experiencia y los resultados, iglesia que me oyes, es que nunca pierdas la sensibilidad al Señor. Cuando tú dejas de sentir, yo recuerdo que en este dedito, de tanto el diapasón de la guitarra, yo me ponía los alfileres, las agujas, y ya no sentía.
Porque hay un momento de algo de tu piel que la experiencia mató. Te hiciste bueno en algo, pero algo mató, algo aniquiló. Yo sé que este mensaje no te va a hacer gritar, pero mi interés no es que tú cambies tu cara, sino que tú cambies tu corazón. Yo sé que esta palabra te va a hacer reflexionar, no te va a dejar tranquilo. Porque si algo hace el Señor cuando exhorta, no es emocionarte, no es exaltarte, pero sí cambiarte, transformarte. Porque hay momentos en que cuando no teníamos todo lo que éramos hoy, había algo que enardecía la piel de esa iglesia, y era la pasión, la sensibilidad. Hay un momento en la vida de nosotros como cristianos en donde empieza a enfriarse nuestra sensibilidad al Señor. Y eso pasa cuando acumulamos experiencia, cuando creemos que ya lo hemos visto todo de Dios. Mira lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Una iglesia correcta, una iglesia que estaba establecida sobre un fundamento, sobre unos frutos correctos, pero con resultados fríos, lejanos a lo que era el Señor. La exhortación, y quiero darle un poco de cuerpo a esto, la exhortación del versículo 4 viene a causa de un fundamento sobre el cual se edificó la iglesia de Éfeso. Y quiero hacer memoria. Efesios capítulo 3 verso 16. Este es aquel que estableció las bases de esta iglesia y que les escribe hace 35 años, cuando la iglesia era naciente, estaba apasionada, era ferviente. Y mira lo que les dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Léalo conmigo: al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el fundamento de la iglesia que se fundó hace 35 años. En pocas palabras, Pablo les está diciendo: todo el poder, todo lo que Dios les va a dar, está cimentado en que ustedes amen y se dejen amar. Este verso me acordó de un canto que cuando yo llegué a la iglesia se lo cantaban a los nuevos cuando pasaban al frente. Decía: el amor de Dios es maravilloso. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de esa canción, los ancianos de la iglesia? El amor de Dios es maravilloso. Y la gente levantaba las manos: tan alto que no puedo ir arriba de él. No, pocos ancianos en esta iglesia. Diga conmigo: la exhortación viene a causa que algo correcto que se hizo al inicio se dejó de hacer. De todo lo correcto que hacía la iglesia de Éfeso, una cosa dejó de hacer: cimentar su doctrina en el amor. Tú puedes llegar a entender en el contexto que te acabo de decir que una iglesia que ha pasado penumbra, sufrimiento, que le ha tocado guerrear, que le ha tocado establecerse en contra de oposición, en contra de quizás muchas situaciones adversas, como lo dice el mismo Jesús en el mensaje, es una iglesia que ha sufrido, que ha pasado dolor, pero el dolor no puede matar el amor. Por más experiencias tormentosas, no es correcto que la iglesia de hoy siga traspasándole sus malas experiencias y se vuelve una iglesia fría, sin amor. Y por eso el llamado, que es la tercera parte de este mensaje, luego de que exhorta, la exhortación, ¿cuánto duró la exaltación? 2 versículos, pero la exhortación duró 1. Ahora, ¿cuánto duró el llamado, que es lo sustancial? Otro versículo más. Y en el llamado
el Señor les dice, verso 5, si no estoy mal: recuerda, por tanto, recuerda, diga conmigo, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. El Señor hace algo lindo, y es lo que hoy Dios me guió a través de la palabra a hacer y a ministrar a la iglesia. Recuerda en qué lugar caíste, en qué momento de la historia. Recuerda, iglesia de Éfeso, dejaste de ser la iglesia ferviente, amorosa, apasionada, y comenzaste a ser una iglesia correcta pero fría. Ahora, hay varias cosas que entender aquí. Este mensaje es para la iglesia de Éfeso, pero en la revelación del Apocalipsis es para la iglesia del día de hoy, no a la denominación de hoy. La Biblia dice que tú eres el templo, porque cuando Jesús murió dice que la iglesia pasó de ser un lugar físico a un lugar creado por Dios, que eres tú y que soy yo. Yo soy el templo. Algunos son capillas como yo, Elvis. Algunos somos catedrales, pero somos templo, ¿cierto? Diga conmigo, yo soy la iglesia. Por lo tanto, este mensaje no es para la estructura de Oasis, es para ti que eres la iglesia. Puede que la iglesia afuera no cambie, pero tú que eres la iglesia tienes que recibir este mensaje y volver a recordar, porque todos aquí sabemos, todos lo tenemos claro, que en un momento de nuestra experiencia con Dios tuvimos una caída. Es más, esto se ha vuelto un tema litúrgico en las iglesias, porque los pastores ya sabemos, lo hemos llegado a titular como: a ese se le apaga el primer amor y en su primera crisis. Porque todos tenemos gasolina para una distancia. ¿Cuántos empezamos con pasión? Queríamos hacer todo, servir en todo. Todos queríamos, queríamos dormir en la iglesia, vivir en la iglesia. Pero hay un momento en donde esa gasolina empieza a acabarse. Y esa pasión que creemos que nace de nosotros, y aquí está el punto: Dios llama al arrepentimiento, pero te da la herramienta, porque Dios es justo. Dios te exalta para que tú veas que de todo lo bueno que haces te faltó uno, y por eso te exhorta. Y cuando te exhorta te llama a arrepentirte, pero te da con el arrepentimiento la estrategia, porque el deseo del Señor no es juzgarte. El deseo del Señor no es juzgar a la iglesia y decir: por tanto se perdieron del amor, ahora no los quiero. No, les dice: por tanto se alejaron, vuélvanse, recuerden en dónde cayeron y vuélvanse. Entonces hoy te quiero hablar y ministrar a través de la estrategia. Por eso yo le puse un apéndice al inicio: viaje de regreso. El viaje más difícil es el de regreso, ¿sí o no? Voy a ponerle este panorama: vacaciones, compró los tiquetes aéreos, una semana para Cancún, delicioso. ¿Cómo es el viaje de ida? Soñado. Si usted le dice a sus hijos que a las 5 de la mañana hay que madrugar al colegio, usted sufre. Pero si usted les dice que a las 5 hay que estar en el aeropuerto, a las 12 están despiertos. Papi, ya. A mí me pasa con mis hijas, porque el viaje de ida es... hay una expectativa. El viaje de ida puede pincharse, puede retrasarse el vuelo, pero no importa, porque su destino lo espera. El viaje de ida es fantástico. Todos queremos el viaje de ida. El problema es que ese viaje un día termina, llega al culmen, llega al máximo del tiempo. Ya usted no sabe más qué hacer, se acabó el dinero, se acabó la plata. Ya si usted no sale del hotel lo sacan. El viaje se acabó y empieza el tortuoso viaje de regreso. ¿Cómo nos cuesta volver? Amén. Y no estoy haciendo una apología al pasado. Tenga claro esto: Dios nunca quiere que tú vuelvas atrás. Pero hay cosas que en tu proceso dejaste. Entonces más bien Dios quiere que tú vuelvas
para que lo que dejaste no se quede atrás. No todo lo que pasó atrás es malo. Ahora, yo tengo claro esto: el Señor no quiere que tu mente viva atrás, porque atrás es mejor, porque esa añoranza, esa melancolía que produce en el ser humano pensar en el ayer, lo que hace es desconectarte de tu presente y dejar de agradecer y dejar de ser feliz con lo que hoy tienes. Pero el Señor sí dice algo: hay cosas que en tu camino dejaste que nunca se debieron quedar. Ese viaje de regreso es muy difícil, porque para hacer ese viaje de regreso tú tienes que hacer una profunda reflexión y hacer un diagnóstico. Para mí esto es una radiografía. Cuando tú vas a una radiografía, tú te expones a que todo lo que tú no ves sea expuesto. Y cuando se expone lo que tú no ves, en algunas cosas vas a estar bien, pero corres el riesgo, seguramente algunas no van a salir bien. Por eso nos da temor ir al médico. Si a mí me tomaron una radiografía de mis huesos, muchos van a estar bien, pero hay otros en donde ya no están bien. Entonces, aquí está la estrategia. Este es el primer amor. ¿Cuál es el concepto, el principio que yo quiero que te lleves hoy a tu vida y que me hace entender que es algo que nunca se me puede olvidar por más que yo avance? Este es el verdadero viaje de regreso. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Vuélvelo a leer conmigo porque creo que no aterrizaste. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de mis pecados. Jesús te amó sin pedirte que lo amaras. Si nunca se olvida en tu corazón, en tu fe, que no fuiste tú el que lo amaste, sino que Él primero me amó a mí, las cosas siempre van a ser diferentes. Hay algo que se ha olvidado, que mata la experiencia, que mata el conocimiento, que matan los años, y es creer que nosotros amamos al Señor. ¡Qué gran mentira! Primera de Juan dice: no te creas esa mentira, porque tú amas al Señor no porque tú lo decidiste. Tú me amas a mí porque yo te amé primero a ti, porque yo me di en sacrificio por ti. Y es más, tú hoy puedes venir delante de Dios, tú puedes abrir tus brazos, levantar tus manos, tú puedes cantarle, tú puedes predicar, porque yo te amé primero. Esto tiene que cambiar todo. Nada de lo que hagas altera este principio. Tú no puedes hacer más para que Cristo te ame más. No puedes hacer algo para que Cristo te ame más, porque Él ya te amó. Y tampoco puedes hacer algo para que no te ame. Oh, qué lindo es esto. No puedes hacer algo para que te ame menos, porque su amor no mengua. Él es mi primer amor. ¿Por qué Él es mi primer amor? Porque Pablo les hace entender a los efesios en la carta de Efesios capítulo 3, y el apóstol Juan escribe lo que Jesús dice en Apocalipsis capítulo 2. Vuélvanse al primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Que nunca nadie me había amado así. En la condición humana del amor, la gente ama porque tú amas. Yo te aseguro que la mujer o el hombre que tienes a tu lado te amó porque tú hiciste algo para enamorarlo. El tema es que yo no hice nada para enamorar a Dios y aún Él me amó.
aún en medio de mí, aún en medio de mi conflicto, aún en medio de mi necedad a Dios, denigramos a Dios, rechazamos al Señor, pero Él dice: aún así yo te amé. Esto me eriza la piel. Las obras que haga por Dios sin tener en cuenta ese principio no sirven de nada. Tú puedes llegar muy grande en Dios. Es más, te estoy profetizando que tú como hijo de Dios, que nosotros como iglesia vamos a ver cosas gloriosas del Señor. Que así como en la iglesia de Éfeso vieron milagros, vieron arrepentirse los brujos, las potestades espirituales de la ciudad se rindieron a los pies de Dios por causa de las obras de la iglesia de Éfeso. Pero aunque llegaron alto, aunque llegaron lejos, nunca se te puede olvidar que eso que Dios hace en ti, que eso que Dios hace por ti, es porque Él te amó primero. Primer amor no es el romanticismo de la primera semana que conociste al Señor. Es un concepto erróneo. Primer amor no es la canción que escuchaste cuando viniste a la iglesia y entonces te quebrantaste. No. Todo eso hace parte de la escena. Pero primer amor es el día en que entendiste que tú no merecías que Él te amara, pero aún así Él te amó y tú te dejaste amar. Y entonces cuando tú te dejaste amar, empezó Él a cambiar cosas de tu vida que por ti mismo tú nunca ibas a cambiar. Fuiste transformado por su primer amor, porque Él me amó primero a mí. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el viaje de regreso? Vuelve a esta revelación. ¿Cómo nos cuesta volver a entender que todo lo que sabemos, tenemos, queremos, amamos, soñamos, no hubiera sido posible si Él no nos ama primero? Esta mañana me levanté con el corazón contristado y mi primera palabra es: hoy voy a predicar una vez más en la iglesia porque tú me amaste primero. Jeremías capítulo 6 verso 16. Estoy terminando acá. La exhortación y el llamado viene para decirnos: regresa. Así dice el Señor: recibe esto. Deténgase en los caminos. Y miren, otra versión dice: observen. Pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero en el orgullo del corazón muchos hemos dicho: no lo seguiremos. Porque tú puedes hacerlo todo bien, solo fallar en una: que se enfríe tu corazón, que se pierda tu sensibilidad y que un día creas que fue por lo que tú hiciste y no porque el Señor nos amó primero. Verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por lo tanto, lo que quiere decir el Señor es que el mensaje fue dicho y todos lo escuchamos. ¿Cuántos dicen amén? Y el que tiene oídos espirituales, es lo que dice, atesore en su espíritu esta palabra, porque esta palabra es demasiado importante para lo que Dios va a hacer en tu vida en los próximos años. Y el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu. Y al que venza, diga conmigo: yo. Esta es la promesa, la cuarta parte de la carta: le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y esto refiriéndose al Génesis. Y cuando tú entiendes que el árbol de la vida en el Génesis es el árbol de la vida llamado Jesús para nosotros hoy, lo que Jesús está diciendo: aquel que entienda este principio va a tener parte conmigo por la eternidad. Siempre va a pasar al lado mío y va a tener su porción. Porque esta es la promesa: que el amado sea mi amado.
Yo le dije al Señor, el amado de Dios, el deseado de las naciones, el profetizado para los tiempos, quiero que sea mi amado. ¿Cómo puede ser mi amado, Señor? Es hora de emprender el viaje de regreso. Todo lo que haces está bien. Persevera en la doctrina. Sigue predicando el evangelio. Prepárate para ser excelente en lo que haces, pero que nunca se te olvide. Esto es sencillo. No quiero hablar más porque sería pecar. Esto es sencillo. Que nunca se te olvide que te amó primero antes que tú lo amaras a Él. Quiero que cierres tus ojos ahí. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, porque me amaste. Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. ¿Qué otro lugar? En mi lugar seguro, los brazos de papá, los brazos de papá, los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Alguien puede hoy decirle, Señor, es que tú me amaste primero. Es que tú me amaste primero. Y yo no quiero que en mi mente y en mi corazón yo me olvide que tú me amaste primero a mí. Que no fui yo, que fuiste tú en mí. Espíritu Santo, gracias. ¿A dónde iré? Gracias, Espíritu Santo. Si solo tú eres quien sanas mis heridas, Y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. Se lo puedes cantar a Él en esta hora, iglesia. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, papá. Si secaste mis lágrimas, tú las has secado. Donde yo quiera estar, en los brazos de papá. que en los brazos de papá. Alguien puede hoy decir y reconocer: papá, me amaste primero a mí, papá. Yo no me quiero ir. aleluya. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Díselo. No me
brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para Alguien lo mí. puede cantar al Rey, decirle No eso. me quiero ir de tus brazos, Dios. Tú eres lo único en lo que quiero porque permanecer. solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir Alguien lo puede de decir al tus Rey de brazos, Gloria. Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero Oh, ir Señor Jesús. de tus brazos, Quiero ver a la iglesia adorando al Dios, Señor. porque solo tú Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él me amó no me primero. quiero ir Aleluya. de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes Hay un lugar, palabras hay para un lugar, mí. hay un lugar donde lo conocí. Hay un lugar donde me enamoré de él, porque su amor se derramó por mí, porque él me amó primero y ahí le conocí, ahí le conocí, porque me amaste a mí sin importar mi condición. Tú me amaste a mí, Señor, sin importar mi verdad, sin importar mi condición, sin importar mis palabras, sin tener argumentos. El primer amor, el amor que se reveló cuando Él te amó primero. Nadie jamás me había amado así. Te conocí, Oh, alguien en tiene el que decir. altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, En el altar en el me altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, y en el altar me quedo, en el altar te conocí, y en el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Espíritu Santo, Espíritu Santo, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Solo el piano, levanta tus manos. Esta palabra no requiere mucha explicación. Esta palabra requiere más revelación, porque una revelación te hace volver. Esta palabra tiene que volvernos de regreso a la esencia de nuestra vida en Dios. ¿Cuántas de las cosas que hoy haces serían diferentes solo por entender que Él nos amó primero? Vuelve a cimentar tu vida en el primer amor. Vuelve a hacer lo que hacías para el Señor desde el primer amor. Vuelve a orar a Dios
desde el primer amor. Vuelve a predicar, vuelve a ministrar, vuelve a cantar, vuelve a congregarte desde el primer amor. Vuelve a evangelizar. Haz lo que tienes que hacer para Dios, pero hazlo desde el primer amor. Porque cuando una iglesia opera en el primer amor, toda la insensibilidad del mundo, toda la frialdad de los hombres se derrumba y empieza la ternura de Dios, la que hoy nos tiene a nosotros en pie, la que hoy nos hace a nosotros decir: Padre, aunque tendríamos que traer una cruz de juicio encima, pero Él nos hace decirle Padre, porque Él nos amó primero a nosotros. Porque tú puedes llevar 30, 80, 90 años en Dios y nunca será tarde para volver a la esencia de tu vida con Dios. Él te amó primero. Porque lo que quiero ministrar hoy a tu vida de parte del Señor es que Dios me mostró a través de esta palabra que esta serie nos va a hacer retornar a rudimentos de nuestra vida que nos hicieron fuertes en un tiempo y que hemos olvidado. Y por eso el Señor hoy te habla, iglesia. Si me oyes por internet, vuelve al primer amor. Porque alguien que te amó primero desata en la vida agradecimiento, perseverancia. Solo por la conciencia que me amó primero. No necesito nada más. Nada de lo que hagas va a hacer que el amor de Dios crezca o decrezca, porque Él te ama. Él se dio todo, nada dejó, porque su amor es genuino, su amor es real. Yo amé con todo mi vida, mi sacrificio, toda mi sangre fue derramada por amor. Hasta que cuando fue traspasado en la cruz, no había sangre, sino había agua, porque toda su sangre, todo lo de Él fue expuesto por amor. No dejó nada, por lo tanto no hay nada que yo pueda hacer para que no me ame. Él te ama y te amará. Aunque tú vayas lejos de Él, Él te seguirá amando. Su amor te seguirá abrazando. Y aunque estés lejos de Dios, aunque estés apartado de Él, su amor te traerá. Como dijo Jeremías, con cuerdas de amor te seduje, te atraje, porque yo te amé primero que tú. Alguien tiene que adorar al Señor. Alguien tiene que Jesús, nada me moverá, pues mi lugar favorito. Hay una iglesia que puede adorar con pasión al Rey. Vamos, díselo. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito Son tus brazos de papa. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar
Gracias. Dile al que tienes al lado, solo porque Él te amó primero a ti, estás hoy aquí. ¿Cuántos saben que Él nos amó primero? Primer mensaje, la iglesia de Éfeso. Una doctrina a la que tenemos que volver como iglesia. Cuando tú entiendes que Dios te amó primero, no te será difícil amar a Dios ni amar a tu prójimo. Y quiero cerrar con esto. Una iglesia que anda en el primer amor es una iglesia que puede, así como ama a Dios, amar a sus hermanos. ¿Sabes qué es lo más crudo de esto? Que nosotros decimos amar a Dios, pero nos cuesta amar a nuestros hermanos, aún con las faltas, aún con los errores, aún con las embarradas que hacen y que nos ofenden y nos hieren. El Señor dice: yo traspuse mi amor, yo te amé primero a ti. ¿Eso qué quiere decir? Que tú me ofendiste a mí, pero yo traspuse mi amor. Yo puse por delante mi amor y te amé antes que tu ofensa. Entonces, ¿por qué nos cuesta? Porque una evidencia de que una iglesia está en el primer amor es una iglesia que ama a su prójimo, que no sepulta a sus soldados, que no juzga a sus hermanos. Esta palabra tiene que ser evidente en alguna cosa. Y la cosa más evidente es que todos los días tratamos con personas. Yo te pongo un desafío. Esta semana ama conforme a lo que tú recibiste. ¿Cuán amor recibiste? Si tú tienes un conflicto en casa hoy, llega y soluciónalo. Si tienes alguien con quien estás ofendido, herido, soluciónalo, avánzalo. Porque cuando el amor se aleja, cuando esta revelación se va, entonces nos volvemos frívolos, nos volvemos secos. Puede que hagamos todo bien, predicamos el mejor mensaje, pero estamos por dentro muertos, un corazón insensible. Y quiero dejarte una tarea. Ayer lo hice con algunos de alabanza que estábamos en un taller. ¿Cómo despertar la sensibilidad? Es algo que Dios me está entrenando a mí, porque para amar yo necesito sensibilidad. Tú puedes tener una postura fría, pero por dentro tener una sensibilidad. Porque el amor no es melosería. El amor es sensibilidad. Los melosos, decían las abuelas, son amargosos. La melosería cansa, pero la sensibilidad nunca. Y los matrimonios de años me podrán corroborar esto, que el amor se transforma en un amor meloso, en un amor externo, y con el pasar de los tiempos se vuelve en un amor sensible. Cuando los ojos de tu esposa te hablan, ya el amor se transformó en un amor sensible. Porque si con 3 miradas, 2 a la izquierda, 1 a la derecha, tú sabes que hiciste algo mal, quiere decir que hay sensibilidad. Eso no pasa cuando son novios. Eso pasa cuando el amor entró en una etapa de madurez. Y el Señor me dijo esto: una iglesia sensible no es una iglesia melosa. Ay, Señor lindo, amado Dios, papito lindo, y salimos a hacer lo mismo. No somos transformados en nada. Pero una iglesia sensible es una iglesia que cuando sale de aquí tiene una carga por el amor del Señor. Y cuando estás a punto de pecar, hay una carga por dentro tuyo. Es una sensibilidad. Y cuando estás a punto de caer en la tentación, entonces hay una sensibilidad. El Señor dice: hijo, yo te amé primero. Y tú recibes sus palabras. No lo hagas y entonces tú cambias tu destino, tu actitud. Porque ese amor es el que transforma. Yo te desafío esta semana: vuelve de regreso al primer amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile al que tienes al lado: vuelve de regreso a tu primer amor. Amén. Si tienes una oferta hoy para el Señor. Qué palabra tan poderosa la que acabamos de recibir. Seguro transformará tu vida. Gracias por conectarte con nosotros. Si necesitas acompañamiento, deseas congregarte
y no asistes a ninguna iglesia, contáctanos. Estamos para servirte. Si deseas ofrendar en nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de nuestros canales digitales. Gracias por tu generosidad.